Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 8 de mayo. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Robert Prevost, misionero que dedicó su carrera al ministerio en Perú, fue elegido el primer papa estadounidense en los 2000 años de historia de la Iglesia Católica. Prevost adoptó el nombre de León XIV. Los detalles en minutos. Y el presidente Donald Trump anuncia un nuevo acuerdo comercial con el Reino Unido y calificó el jueves como un día increíble para los Estados Unidos. Además, una nueva manifestación violenta antisemita se llevó a cabo en la Universidad de Columbia. Ya hay varios arrestados. Voz News comienza ya. Habemus Papam. El nuevo papa será el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost y se hará llamar León XIV durante su pontificado, según se anunció tras su elección en el segundo día de su cónclave. Prevost, un misionero con una larga experiencia en Perú, sucederá al Papa Francisco. El cardenal Dominic Mamberti anunció su nombramiento con la tradicional frase en latín Habemus Papam desde el balcón de la Basílica de San Pedro. El humo blanco que emergió de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina a las 6:07 de la tarde, hora local, habría confirmado la elección, alcanzada en el segundo día del cónclave. Los 133 cardenales electores lo han designado, presumiblemente en la cuarta votación. Y para analizar el significado de la elección del cardenal norteamericano Robert Prevost como el Papa número 267, hacemos contacto con nuestro colaborador, Alfonso Aguilar, quien ha sido asesor de la Santa Sede para la Organización de Estados Americanos y es conocedor, además de los asuntos de la Iglesia Católica. Alfonso, bienvenido. Una noticia que se esperaba con muchísima emoción, un resultado inesperado por muchos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la designación precisamente del primer Papa estadounidense? Bueno, primero que nada hay que reconocer que para los católicos esto nos llena de gran alegría, ¿verdad? Hemos estado en un periodo de sede vacante, donde no está Pedro, no está el sucesor de Pedro. Entonces, una vez sale ese humo blanco de la Capilla Sixtina, pues el anuncio de que ya tenemos Papa, Habemus Papam. Entonces, eso ya de por sí a los católicos, en un sentido estrictamente espiritual, nos llena de alegría, porque sea quien sea el Papa, sea lindo, feo, buena persona o mala persona, tenga mal carácter, de izquierda a derecha, es el Papa. No va a cambiar la doctrina de la Iglesia y le da continuidad a la Iglesia y nos une en nuestra fe. Entonces, claro, eso es lo que llena, y se veía esa gente en la plaza de San Pedro pues muy alegre. Y después conocer que es un Papa primero americano, ¿verdad? ¿Quién se lo hubiera imaginado que los cardenales elegirían un papa americano? Pero me parece que fue una decisión muy concienzuda, muy inteligente, porque aunque él no era el más mencionado, no aparecía en la lista de los más prominentes, sin embargo, realmente es una persona internacional, nacida en Estados Unidos, de familia italiana, francesa, española, es agustino, fue enviado, estudió en la Universidad de Villanova, conoce bien a los Estados Unidos, pero es enviado joven al Perú a hacer misión y ahí termina siendo obispo. O sea que estrictamente dentro de la iglesia es un obispo peruano y habla español perfectamente, claro, identificado con una sensibilidad muy grande por lo que enfrenta la iglesia pobre de esa diócesis de Chiclayo. Después termina en la Santa Sede como director del dicasterio para el nombramiento de obispos y después finalmente presidiendo la Comisión Episcopal para América Latina, o sea que bien conocido en toda América Latina. Por eso me parece que es curioso porque hoy en día vemos que hay grandes diferencias entre los países ricos y los países pobres. Usualmente los países ricos están en el norte, los países pobres en el sur. Este Papa que en su mensaje desde la loggia de San Pedro habló de querer ser un puente. Me parece que puede ser el puente entre norte y sur, un americano que conoce bien los Estados Unidos, pero que conoce también el sufrimiento de la gente en el sur. Son dos hemisferios con retos diferentes. Y ya me gusta decir que a veces en el norte hay unas complejidades
en términos espirituales más difíciles que en el sur. A veces la gente pobre pues tiene una fe más sencilla, más auténtica, y los problemas son más bien materiales, no espirituales. En el norte encontramos, ¿verdad? Lo vemos todos los días, ¿verdad? Una cultura, como decía el Papa Francisco, del descarte, donde hay un consumo excesivo, donde prevalece el aborto, las familias caen, se da todo tipo de desorientación moral. Claro, y él de alguna manera tiene el conocimiento de estos dos mundos. Ahora, Correcto. desde el punto de vista doctrinal, ¿quién es León XIV? Bueno, eso es lo interesante, porque algunos decían, va a continuar con el papado de Francisco, que se veía como una figura más progresista. Pues mira, todavía lo estamos conociendo, hay que ver, pero da la impresión de que va a recoger el legado de Francisco, de querer ser un pastor, llegar a toda la periferia, a todo el mundo, pero al mismo tiempo va a seguir la doctrina de la Iglesia y no generar confusión, ser muy claro. De lo que sabemos en el pasado, cuando se le ha preguntado sobre temas LGBT, el aborto, sus respuestas han sido muy claras en contra del aborto, en contra de las uniones del mismo sexo, en contra, no favoreció las bendiciones a parejas del mismo sexo. O sea, que ha hablado muy claro sobre estos temas. Entonces, en ese sentido, también es un puente, una continuidad de lo bonito del papado de Francisco, pero al mismo tiempo una continuidad del depósito de la fe de la Iglesia y de la tradición. Fíjate que cuando sale a la logia de San Pedro, no sale como Francisco, que salió solo con la sotana blanca, sale con la moseta, que es ese vestimenta roja, y la estola. Entonces, como que enviándole un mensaje a a los que creen en la tradición. Su propio nombre, León XIV, hace referencia a León XIII, el papa que abrió las puertas a la doctrina social de la Iglesia. Eso quiere decir que se va a enfocar en los pobres, pero también hace referencia a León el Grande, el gran doctor de la Iglesia, que fue un gran teólogo en momentos críticos en la historia de la península itálica. Claro. O sea que yo creo que da la impresión de que es un papa que realmente va a unir a la Iglesia. Y eso fue lo que dijo en su mensaje. Ya desde el principio ellos van estableciendo cuál es su narrativa, ¿no? Y me parece que era una muy apostólica, pero de defensa de la fe y de unidad. Hay que reconocer que es agostino, la congregación fundada por San Agustín, que es una congregación dedicada al estudio, tiene un doctorado del Angelicum, de la Universidad Dominica en Roma, tiene un doctorado en Derecho Canónico, una persona que habla un sinnúmero de idiomas, una persona claro, muy culta. O sea que yo espero que sea un papado de envergadura, una persona muy inteligente y muy precisa de hablar. Ojalá que así sea. Y para precisar, habla 5 idiomas con fluidez, inglés, español, italiano, francés y portugués, y además lee en latín y alemán. Y bueno, sin duda alguna ha sido, sin duda alguna, como tú lo mencionas, un papa demasiado preparado. Hay una gran expectativa por lo que pueda hacer su pontificado. Y más adelante en el panel vamos a estar hablando mucho más de este tema y del perfil, por supuesto, del nuevo papa León XIV. Gracias, Alfonso, y nos vemos en unos minutos más adelante en el panel. Claro que sí. En más información, Estados Unidos logró su primer acuerdo en materia de aranceles, en este caso Reino Unido. El presidente Donald Trump confirma que vienen más negociaciones. Juan Esteban Silva nos cuenta todos los detalles desde la Casa Blanca. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Una noticia de alto impacto económico. El presidente Donald Trump anunciando un acuerdo comercial sin precedentes con el Reino Unido. El anuncio se hizo aquí desde el despacho Oval en una llamada pública con el primer ministro británico Keir Starmer. Miren ustedes el momento. I'd like to introduce him now to say a few words. Mr. Prime Minister, please take it away. Thank you, Mr. President, Donald. And this is a really fantastic, historic day in which we can announce this deal between our two great countries. And I think it's a real tribute to the history that we have of working so closely together. Can I pay tribute, Donald, to your negotiating team as well, particularly yes. Howard and Jameson, who've done an incredible job, a very professional job. Quiero mostrarles algunas gráficas importantes sobre este acuerdo. Estados Unidos va a exportar más de $5.000 millones más al Reino Unido. La recaudación arancelaria de Estados Unidos superará los $6.000 millones. Aranceles del Reino Unido bajando de 5.1 a 1.8% y Estados Unidos también subiendo aranceles de 3.4 a 10% bajo el principio de reciprocidad, y Reino Unido comprando más de $10.000 millones en partes de Boeing. Son algunos de los
elementos más destacados de este acuerdo. Pero miren lo que ha dicho el secretario de Comercio de los Estados Unidos sobre el acuerdo entre los dos países. Then steel and aluminum, right? Their steel business has been destroyed like everybody else has been destroyed by people dumping steel into their markets. And British Steel had announced it was closing down. So the British government, as part of this deal, nationalized British Steel, and they're going to match the kinds of models we do. They'll put tariffs on, they'll put quotas on. They want to do it with America so they can be part of the resurgence of steel and aluminum in America, and that saves them, again, thousands and thousands of jobs. So if you go step by step, aero and commercial. El presidente Trump ha calificado este pacto como un trato histórico y lo enmarcó dentro de una estrategia más amplia para reposicionar a Estados Unidos frente a competidores, especialmente China. Miren ustedes. I think we're going to have a very good relationship. I expect to have a very good relationship with China, Scott. I think it's a very friendly meeting. They look forward to doing it in an elegant way. China, as you know, has a tremendous trade surplus with us, and we just can't have that. El nuevo acuerdo comercial, Karina y televidentes, marca un giro clave en la política exterior económica de los Estados Unidos, justo en medio de crecientes tensiones con China y mientras Washington refuerza algunas alianzas con países, por supuesto, cercanos. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y mientras el Reino Unido llegaba a un acuerdo, la Unión Europea amenazó hoy jueves con aplicar aranceles a productos estadounidenses por valor de más de $100,000 millones, especialmente automóviles y aviones. De acuerdo con una lista provisional publicada por la Unión, esos bienes estarán sujetos a contramedidas del bloque si las conversaciones entre Bruselas y Washington no resultan en un resultado mutuamente beneficioso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en la nota que el bloque sigue plenamente comprometido a encontrar resultados negociados con Estados Unidos. El listado de productos ocupa 128 páginas e incluye bienes como aviones, automóviles, plásticos y químicos, además de otros como las nueces. Esa lista también incluye el bourbon, una bebida que había sido excluida de las posibles contramedidas de la Unión Europea por el riesgo de promover represalias estadounidenses al vino europeo. Y el senador Bernie Sanders, independiente por Vermont, no se disculpa por utilizar aviones privados que cuestan alrededor de $15,000 la hora para viajar en su gira para supuestamente combatir la oligarquía por todo el país. Escuchemos sus declaraciones a la cadena Fox News. You run a campaign and you do 3 or 4 or 5 rallies in a week. The only way you can get around to talk to 30,000 people. Think I'm going to be sitting on a waiting line at United? Waiting, 30,000 people are waiting. That's the only way you can get around. No apologies for that. That's what campaign travel is about. We've done it in the past. We're going to do it in the future. Como usted recordará, el senador y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, demócrata de Nueva York, han ido ganando influencia a través de su gira titulada Combatir a la oligarquía, convirtiéndose rápidamente en el rostro del ala progresista del Partido Demócrata. Los organizadores iniciaron la gira en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump para enfrentarse a los oligarcas y a los intereses empresariales que tienen tanto poder e influencia en este país. Y el FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos en Albany, Nueva York, han iniciado una investigación penal formal sobre las transacciones inmobiliarias e hipotecarias de la fiscal general del estado, Letitia James. Así lo informó el periódico Times Union de Albany. Se desconoce por qué la fiscal Pam Bondi derivó la remisión al Distrito Norte de Nueva York. Si bien James es una funcionaria electa estatal en oficinas en Albany, las transacciones involucran compras de bienes personales y préstamos que se procesaron en la ciudad de Nueva York y Virginia. Algunas de las transacciones también podrían estar fuera del plazo de prescripción federal. Aunque una de las hipotecas involucra afirmaciones de James en documentos de préstamo relacionados con la compra de una residencia en Norfolk, Virginia, en el año 2023. Y Bill Gates, cofundador de Microsoft, se ha fijado un plazo de 20 años para donar prácticamente toda su riqueza. La Fundación Gates afirma haber donado más de $100,000 millones durante sus primeros 25 años y duplicará esa cifra en los próximos 20. Gates afirmó haber tomado la decisión tras leer muchos libros.
Uno de los mejores libros que leí fue un ensayo de 1889 de Andrew Carnegie titulado El Evangelio de la Riqueza, el cual defiende que los ricos tienen la responsabilidad de devolver sus recursos a la sociedad, una idea radical en su momento que sentó las bases de la filantropía tal como la conocemos hoy, dijo Gates. El multimillonario y filántropo de 69 años afirmó que estaba acelerando los planes para desinvertir su fortuna y cerrar la Fundación Gates el 31 de diciembre de 2045. En otras cosas, el Departamento de Trabajo y la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, anunciaron la cancelación de $13.6 millones en subvenciones a programas de diversidad, equidad e inclusión que, según DOGE, incluían $716,000 para materiales, módulos de capacitación y redes de apoyo de esta materia, diversidad, equidad e inclusión, $398,000 para capacitación en concientización sobre equidad de género, $350,000 para comunidades de origen o destino de migrantes. Uno de los programas controvertidos a los que se les quitó financiamiento fue también el de una cumbre sobre una equidad para fomentar entornos laborales inclusivos y seguros para las mujeres y las personas con perspectiva de género expansiva, en particular las personas de color con discapacidades o neurodivergencias, las personas transgénero y aquellas con baja representación en el sector tecnológico. Y una nueva manifestación violenta antisemita se llevó a cabo en la Universidad de Columbia. Esta vez, la dirección de la universidad reaccionó diferente y rápidamente pidió el apoyo de la policía de Nueva York. Incluso la administración Trump elogió la respuesta de la institución, calificándola de firme. Vamos con Vanessa Vallejo, quien nos cuenta los detalles. Vanessa. Más de 100 agitadores anti-Israel se tomaron la biblioteca de la Universidad de Columbia. 80 personas fueron arrestadas y en el intento por recuperar el orden, 2 agentes universitarios fueron heridos. El miércoles, manifestantes tomaron la biblioteca principal de la Universidad de Columbia, colgando banderas palestinas en las paredes, en la primera gran manifestación en el campus desde las que perturbaron la universidad en la primavera pasada. Pero esta vez, la nueva dirección de la universidad reaccionó rápido e incluso llamó al Departamento de Policía de Nueva York para pedir ayuda, un hecho que la administración Trump halagó diciendo que la respuesta fue firme y resuelta. La presidenta interina de Columbia, Claire Chipman, dijo lo siguiente: las interrupciones a nuestras actividades académicas no serán toleradas y constituyen una violación de nuestras normas y políticas. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, publicó un post en X donde dijo lo siguiente: estamos revisando el estatus de las visas de los intrusos y vándalos que se apoderaron de la biblioteca de la Universidad de Columbia. Los matones pro Hamás ya no son bienvenidos en nuestra gran nación. Y el speaker de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también posteó al respecto diciendo lo siguiente: atención, alborotadores pro Hamás en los campus universitarios de todo el país están sobre aviso. Estados Unidos ya no tolerará su violencia, destrucción, acoso e intimidación antisemitas. Pues esto ocurre tras semanas en las que la administración Trump ha estado presionando a la Universidad de Columbia y a otras universidades, incluso retirándoles subvenciones y fondos federales para impulsarlas a que tomen medidas que de una vez por todas erradiquen el antisemitismo en las aulas de clase. Así nos vamos a la pausa comercial. La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley para cambiar oficialmente el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Los detalles de esto y más al regreso. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV y Fire TV, además de Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará todo el contenido que tenemos para usted. Y si aún no ha descargado el app de Voz en su celular, ¿qué espera? Descárguelo ya para que pueda ver entrevistas sin censura y contenido ilimitado para usted. Lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con mucho más de Voz News. Escuche esto, una investigación de la organización Live Action publicada el miércoles mostró que algunos centros de Planned Parenthood prescriben tratamientos con testosterona a menores de edad con disforia de género sin consentimiento de los padres y con evaluaciones limitadas. Un investigador encubierto de la organización llamó a varios centros de Planned Parenthood en distintos estados, haciéndose pasar por una menor de 16 años y descubrió que algunos decían que no requerían del consentimiento de los padres si tenía 16 años o más. También descubrió que Planned Parenthood
no necesitaba realizar exámenes de salud mental e incluso prescribía medicamentos para cambiar al género al final de su primera sesión. Live Action arremetió contra la organización en un comunicado de prensa afirmando que su decisión de recetar testosterona estaba dañando irreversiblemente a los menores de edad. Y la Cámara de Representantes aprobó este jueves en Washington un proyecto de ley para cambiar oficialmente el nombre Golfo de México por el Golfo de América en Estados Unidos. Los principales grupos tecnológicos estadounidenses como Google y Apple decidieron cambiar el nombre en sus mapas para los usuarios estadounidenses. El proyecto de ley quiere impedir o al menos complicar que en el futuro la decisión se pueda revocar. La aprobación del proyecto es en gran medida simbólica porque otros países no tienen la obligación de utilizar el nuevo nombre. El Parlamento ucraniano ratificó hoy el acuerdo histórico con Estados Unidos sobre la explotación de los recursos naturales del país, firmado tras semanas de negociaciones. Así lo anunció la ministra de Economía ucraniana. La ministra espera que el pacto acelere la llegada de más ayuda militar estadounidense para hacer frente a la invasión rusa que empezó en 2022. El documento se refiere a la extracción de minerales, petróleo y gas en Ucrania, pero no incluye garantías de seguridad como pedía Kiev. El acuerdo bilateral se firmó a finales de abril de este año. El ejército de Pakistán afirmó el jueves que derribó 25 drones indios un día después de los peores enfrentamientos en 2 décadas entre estas potencias atómicas vecinas. Los detalles en el siguiente reporte. Al menos 45 personas murieron a ambos lados de la frontera tras la violencia del miércoles, una treintena del lado de Pakistán y el resto del lado indio. Pido a la población no entrar en pánico y permitir a las autoridades manejar la situación. Daremos una respuesta contundente. Los ciudadanos deben mantener la calma y permanecer en sus casas. La crisis comenzó el 22 de abril con un atentado en la turística ciudad de Pahalgam, en la parte de Cachemira administrada por India, que mató a 26 personas, en su mayoría hindúes. La región de mayoría musulmana, dividida entre ambos países desde la independencia del Reino Unido en 1947, es escenario de una insurgencia de rebeldes que piden la independencia o la anexión a Pakistán. India, que acusa a Pakistán de respaldar a estos grupos insurgentes, responsabilizó del ataque al país vecino y amenazó con una acción militar que se concretó el miércoles. Poco después de esos bombardeos, los ejércitos de ambas naciones iniciaron un fuego cruzado a lo largo de la frontera en Cachemira, que según las Fuerzas Armadas indias, continuaron el jueves. Nuestra respuesta fue selectiva y medida. No es nuestra intención agravar la situación. Sin embargo, si se producen ataques militares contra nosotros, no debe haber ninguna duda de que se recibirá una respuesta muy firme. El primer ministro de Pakistán prometió represalias contra India luego del mortal ataque con misiles del miércoles. Irán inició gestiones para mediar en el conflicto y su ministro de Relaciones Exteriores se reunió esta semana con sus colegas de ambos países. Como era de esperarse, el régimen de Nicolás Maduro, a través de su ministro de Interior, Diosdado Cabello, aseguró el miércoles por la noche que la operación de rescate de los opositores venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Caracas fue una negociación. Ante esto, Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, aseguró en el canal de noticias BPI que no hubo negociación con la dictadura venezolana en la salida de los asilados venezolanos. Por su parte, Magali Meda, una de las refugiadas rescatadas y colaboradora de María Corina Machado, denunció anoche que funcionarios irrumpieron en su residencia en Caracas apenas un día después de que se confirmara su llegada a Estados Unidos y pese a la supuesta negociación anunciada por Diosdado Cabello. Nuevamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, minimizó las acusaciones sobre candidatos al Poder Judicial presuntamente ligados al crimen organizado y señaló que deben ser evaluadas por las instituciones de seguridad y justicia. Escuchemos parte de lo que dijo. Hay denuncias en redes sociales de algunos candidatos, que repito, es un porcentaje mínimo,
que pudieran estar vinculados con la delincuencia. Tiene que probarse primero. México elegirá el 1 de junio de este año por primera vez a sus jueces y magistrados a través de elecciones populares, un ejercicio único en el mundo y que ha sido duramente criticado por la oposición de ese país y la comunidad internacional. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya viene el panel para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Y la noticia que sin duda hoy acaparó los titulares es la elección del cardenal norteamericano Robert Prevost como el Papa número 267. Prevost, nacido en Chicago en 1955, es el presidente de la Comisión Pontificia para América Latina. Para hablar de este importante tema, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y bueno, comencemos por esto. Alfonso, ¿quién es León XIV? Pues mira, estamos apenas aprendiendo quién es él, porque francamente, si bien estaba en alguna lista de papables, la realidad es que no era de los cardenales más prominentes, de los que más se mencionaban. Y en ese sentido me recuerda un poquito la elección de Juan Pablo II en 1978. Es americano, es de la orden agustina, fundada por San Agustín, pero la mayor parte de su tiempo pastoral lo pasó en el Perú, en las misiones agustinas. Después fue nombrado obispo de una diócesis en Perú y finalmente presidente de la Comisión Pontificia para América Latina y el Caribe. También dirigió el dicasterio para el nombramiento de obispos, o sea que era la persona que le sugería, le recomendaba al Papa Francisco los obispos para que él los nombrara. Francamente, de lo que empezamos a saber, me parece que los cardenales optaron por una persona que le va a dar continuidad a la actividad pastoral del Papa Francisco, preocupándose por los pobres, por los marginados, por ir a la periferia. Escoge el nombre de León XIV. León XIII es famoso por ser el Papa que empezó la doctrina social de la Iglesia con esa encíclica Rerum Novarum. Entonces da la impresión de que él quiere continuar con ese mensaje, pero también sabemos que en temas de moral fundamental está muy claro, es bastante ortodoxo. Entonces yo creo que los cardenales optaron por un papa que puede darle continuidad al mensaje pastoral de Francisco, pero que al mismo tiempo, en este periodo de confusión, es un papa que va a hablar las cosas claras y va a seguir la doctrina de la Iglesia. Fíjate otra cosa interesante, es americano, pero de origen italiano, francés y español. Pasó mucho tiempo en Perú y habló de que quiere ser un puente en el mensaje que dio en la Plaza de San Pedro. Y me parece que viniendo del norte, pero pasando mucho tiempo en el sur, puede ser ese puente entre ambos hemisferios, ¿verdad? El Papa Francisco pues, se enfocaba mucho en el hemisferio del sur, porque venía del sur, pero este Papa yo creo que puede entender realmente el norte, el sur y servir de puente, que la Iglesia es de los pobres, pero no solo para los pobres, también para los ricos. Muchas veces los países ricos tienen problemas más complejos que los países pobres. Claro, un punto muy importante el que señalas. Ahora, Orlando, ¿cómo podría ser su pontificado y qué te parece su nexo precisamente con América Latina? Bueno, es muy interesante. Si bien no es nacido en América Latina, se podría decir que es el segundo papa latino, luego de Francisco. Yo creo que es incluso más peruano que americano, y es notable que en la bendición que daba hoy ya como papa, mencionó a Perú, mencionó el Chiclayo, donde ejerció en los últimos años, y no mencionó Estados Unidos. Mira, ha sido todo muy emocionante, es muy notable cómo prácticamente el mundo entero se ha paralizado en torno a la elección del líder de la Iglesia Católica, y hay mucha expectativa con respecto a ahora León XIV. La verdad, como dice Alfonso, no estaba entre las figuras más prominentes, las que más se perfilaban como papa. De hecho, la especulación era que primero quedara Parolin, que era el secretario de Estado del Vaticano. No obstante, los cardenales se han decantado
por alguien mucho más prudente, de mucho más bajo perfil, que de alguna manera va a honrar el legado sensible, humano de Francisco, pero que parece mucho más firme frente a la doctrina. Y esto es muy importante. Parece que es un papa que valora la tradición, hoy ha salido vestido, presentado ante el mundo con elementos que reconocen la tradición, a diferencia de Francisco, hay que recordarlo, ha sido bastante crítico en cuestiones culturales con la ideología de género, con los movimientos LGBTI, etcétera. Es muy pro inmigración, eso hay que decirlo, como suele ser la Iglesia Católica, y el hecho de que haya utilizado pues León, ¿no? y que sea la sucesión de León XIII con esta encíclica a la que hace mención Alfonso, es muy interesante, porque yo creo que es una encíclica muy pertinente. Si bien impulsó la doctrina social de la Iglesia, también fue muy crítico con el socialismo y con su pretensión de abolir la propiedad privada. Yo creo que hoy por hoy es pertinente un papa que reconozca los problemas de la modernidad, los problemas de un occidente completamente abocado a la sociedad del consumo, claro, completamente abocado al materialismo, y que ha dejado un poco la tradición, el lado humano. Yo creo que León XIV llega para instalar eso. Claro, y esa sería la siguiente pregunta para ti, Vanessa. ¿Cómo va a enfrentar León XIV los grandes retos de la Iglesia Católica? Bueno, yo creo que vamos a ver un papa, pues no sé, estamos aquí como adivinando porque en realidad es un desconocido, es decir, no estaba entre los que se habían presentado los perfiles, pero yo creo que sí vamos a ver un papa en el sentido de Francisco muy abocado a la política, porque estamos hablando de un papa que tiene cuenta de Twitter, estamos hablando de un papa que ya ha opinado sobre cosas políticas, que ha compartido artículos sobre cuestiones políticas. Entonces creo que sí vamos a ver en ese mismo sentido de Francisco un papa que se va digamos, a manifestar sobre este tipo de temas, que yo no sé si eso sea bueno o malo, pero creo que es como una nueva era de unos papas pues con Twitter hablando de este tipo de cosas. Ya veremos, me parece muy interesante también ver cuál va a ser esa relación con el presidente Trump, que está de más decir que el presidente Trump ganó. Cuando le preguntaron y dijo que quería que el Papa fuera americano, lo logró, y algo que mucha gente creía que era imposible, porque todo el mundo decía, no vamos a ver en nuestro tiempo un Papa americano, pues Trump parece que se le cumplió el deseo. Entonces creo que sí vamos a ver un hombre bastante político y también sí, pues con ese sentido de Francisco de hablar de todo ese tipo de cosas sociales, pero parece que, como decía Orlando, más claro, por lo menos más estricto en cuanto a cuestiones como ideología de género y eso, y tal vez no abriéndole la puerta a las confusiones que de pronto pudo haber en el papado anterior. Y esa sería mi pregunta para todos, ya que lo menciona Vanessa, de que puede ser un papa bastante político como lo fue en su momento el Papa Francisco. ¿Cómo será su pontificado desde el punto de vista político? ¿Cómo lo ves tú, Alfonso? Bueno, primero que nada tengo que comentar sobre algo que realmente es insólito y para mí es uno de los shocks de hoy en día, que se eligió un papa americano. O sea, si a cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado, a cualquier experto, ¿se va a elegir un papa americano?, la gente hubiera dicho, más nunca. O sea, que es increíble. Pero hay que entenderlo en el sentido de que, si bien es nacido en Estados Unidos, es un obispo peruano. Hay que entender eso. Él es un obispo peruano. Por eso optó por hablar español en su mensaje. Entonces, yo creo que es una persona que realmente entiende ambos hemisferios, como dije anteriormente. Mira, yo creo que será político en el sentido, y espero que sea así, que vaya a entrar en temas políticos, pero como pastor. O sea, que entrar a opinar sobre temas políticos que de alguna manera le atañen a la Iglesia, incluso la inmigración. La Iglesia puede y debe, tiene una responsabilidad moral de hablar de los pobres, de los inmigrantes, con tal que no proponga un modelo o una política específica concreta. Igual de la economía, puede hablar de los abusos, de esta cultura del descarte, como hablaba el Papa Francisco, de la obsesión con el consumo, pero no puede proponer un modelo económico específico. El socialismo lo puede y el comunismo criticar claramente porque niega fundamentalmente
ciertos principios del cristianismo, ciertos derechos, como el derecho a la propiedad y otras cosas. Pero yo creo que en ese sentido, por la formación que tiene, por ser agustino, hay que reconocer que es una persona muy educada, tiene un doctorado del Angelicum en Derecho Canónico, viene de una congregación que es conocida por los estudios. El nombre León no solo hace referencia a León XIII, pero León el Grande, que era un gran teólogo, ¿verdad? Entonces que fue doctor de la Iglesia. Entonces yo creo que quizás entre en temas políticos, pero sorprendiendo a gente de la izquierda y a la derecha, dando opiniones que son difíciles de encajar porque son opiniones propias de la Iglesia, fundamentadas en la doctrina y sin proponer medidas opinables sobre distintos temas. Claro. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy de acuerdo con Alfonso al 100% en el sentido de que el Papa puede involucrarse y históricamente se ha involucrado en algunos casos, pues, a favor de quizás la libertad de manera más acentuada, en otros casos en favor de mantener quizás el status quo. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II ha sido muy valorado por lo que fue su papel en todo el proceso de la caída del comunismo, y en ese sentido, pues, eso le ha añadido mucho valor a su pontificado. Pero lo ha hecho obviamente como pastor, y es lo que dice Alfonso. Por ejemplo, ha habido todo este ruido porque ya han surgido las posiciones políticas del Papa o comentarios que ha hecho sobre temas políticos, y han surgido algunas de sus críticas a las políticas migratorias de Donald Trump. Esto no quiere decir que sea un Papa antitrumpista, y el Papa no tiene que ser ni antitrumpista ni pro-trumpista. El punto es que ha sido un Papa que desde la doctrina, desde pues, su postura como pastor, ha cuestionado la política migratoria de Donald Trump. Y esto es parte de lo que implica ser un Papa pastor, obviamente mucho más sensible con estos temas. Quizás Benedicto XVI fue mucho más abierto a los retos que implicaba la migración ilegal, etcétera, sobre todo la migración oriental o medio oriental, pero todavía está por verse. La verdad es que ha sido un Papa de muy bajo perfil, ha sido un Papa muy activo en cuestiones sociales. Por ejemplo, en Perú es reconocido su papel a favor de la migración venezolana, a favor de los migrantes venezolanos, ha sido reconocido su papel tratando de mediar en los conflictos en Perú, tratando de mantenerse firme cuando hay tiempos de peligro en el Perú, y yo creo que eso es lo que va a prevalecer durante su pontificado. Bueno, y finalmente lo que muchos se preguntan también es cómo podría ser su postura en relación, como lo mencionan tanto Alfonso como tú, Orlando, que ha sido defensor siempre de la inmigración. ¿Cuál podría ser su postura, por supuesto, en torno a ese tema, específicamente en relación con Estados Unidos? Creo que eso va a ser un tema interesante. Vanessa, no sé si quieres comentar algo respecto a eso antes de irnos a la pausa. Sí, yo creo que va a ser muy interesante porque, claro, tenemos a un Trump que está obsesionado con este tema, porque además es uno de los temas principales para los americanos, y tenemos ahora un Papa americano peruano que seguramente se va a expresar al respecto. Y más allá de que la gente religiosa en realidad entienda que hay que respetar cada uno de los líderes de las religiones, pues yo creo que en el ambiente político eso no se entiende mucho, entonces seguramente vamos a ver alguna respuesta extraña y curiosa de Trump, y vamos a ver cómo se maneja eso. A mí sí me da mucha curiosidad ver cómo se va a manejar esa relación entre Trump y el nuevo Papa respecto al tema de la migración. Pues vamos a estar atentos a ello. Por lo pronto, ahora pues está contento. El presidente Donald Trump lo ha felicitado también públicamente. Sucedió lo inesperado, así como tú lo decías, Vanessa, se le concedió al presidente Trump que hubiese un papa norteamericano. Yo creo que tomó por sorpresa a muchos, pero ha sido una grata sorpresa para muchos, para millones de católicos. Pequeño comentario. A Trump le va a tocar el aniversario 250 de Estados Unidos, la Mundial de Fútbol en Estados Unidos y un papa americano. Y todo, el paquete completo, increíble. Make America Great Again. ¿Verdad? Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros que aún hay más aquí en el panel de voces.
El presidente Trump anunció un acuerdo comercial con el Reino Unido en medio de la guerra arancelaria. El acuerdo reducirá los aranceles sobre los automóviles y el acero británicos, pero se mantendrá un gravamen básico del 10% sobre los productos del Reino Unido. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema que también ha estado en los titulares durante semanas. Se da este titular muy positivo. Vanessa, ¿qué importancia tiene este acuerdo comercial con el Reino Unido? Pues es muy importante porque es el primero, porque tenemos a mucha gente que estaba acosando al presidente y preguntándole que cuándo, que para cuándo, y pues ya tenemos uno muy importante y que en general creo que muestra pues una dinámica muy interesante, que es reducir aranceles en ciertos sectores importantes, en ciertos sectores clave. Y muestra la disposición de negociar del presidente Trump y es, digamos, la confirmación de que sí era una estrategia para bajar los aranceles o de que por lo menos sí ganó la parte que quería que ese fuera el final de todo esto. Y digamos que es una noticia esperanzadora para todos los demás acuerdos que puedan venir de ahora en adelante y que sean en la misma tónica de reducir aranceles importantes y que se haga más fácil el comercio. El objetivo no es que se haga más difícil, sino que se haga más fácil el comercio. Bueno, y ya a unas cuantas horas del anuncio ha tenido un impacto positivo en las bolsas de valores, lo cual es pues muy bueno. Alfonso, mañana Scott Bessent encabezará la delegación de los Estados Unidos que se reunirá con China en Suiza. ¿Cómo podrían ser estas conversaciones y qué tipo de acuerdos podrían lograrse? Bueno, yo creo que sería muy interesante estar presente en esas conversaciones. No sé por dónde van a empezar, pero lo que está claro es que va a tomar años el poder normalizar la relación comercial con China. Algunos expertos dicen que quizás pudiera darse que, igual que con el resto del mundo, se logre una pausa de 3 meses en los aranceles en ambas partes para que se pueda negociar. Eso sería una gran noticia, ¿verdad? Pero honestamente no sé. La verdad es que la confrontación es muy dura entre ambos países y van a ser negociaciones difíciles. Con Inglaterra yo creo que ese anuncio es sumamente importante. El presidente necesitaba ya anunciar un acuerdo y demostrar que estos aranceles adicionales que él impuso eran una herramienta de negociación para abrir mercados a productos americanos. Y con este acuerdo con el Reino Unido lo que se logra es abrir el mercado del Reino Unido a productos americanos, sobre todo agrícolas, etanol, carne y otros productos. Incluso la Secretaría de Agricultura ahora se dirige a Inglaterra para detallar los distintos particulares del acuerdo. O sea, que es importante. Es verdad que el Reino Unido ya estaba pensando en llegar a un acuerdo y estaban negociando un acuerdo con Estados Unidos después que se salieron de la Unión Europea con el Brexit. Pero de todas maneras viene un momento muy importante. Lo que vemos es que el arancel base de 10% se mantiene. Y yo creo que estamos empezando a ver cuál es la política arancelaria comercial de la administración, que es mantener ese nuevo arancel permanente a todos los países, pero utilizar los otros aranceles, ya sea por sector de industria o por países, los llamados aranceles recíprocos, para negociar acuerdos comerciales que favorezcan a los Estados Unidos. Claro. Ahora, Orlando, mientras el Reino Unido estaba llegando a un acuerdo con Estados Unidos, llama la atención que la Unión Europea estaba amenazando con imponer aranceles a los productos estadounidenses hasta por $100,000 millones, especialmente en automóviles y aviones. ¿Cómo lo ves? ¿De alguna manera crees que tiene el acuerdo con el Reino Unido también, el anuncio, un tinte político y la reacción de la Unión Europea en el mismo día? Sí, sí, claro. A la Unión Europea siempre le ha asustado esto, ¿no? Porque en gran parte fue, como decía Alfonso, lo que motivó el Brexit. Y en ese sentido no es tan sorprendente que hayan llegado a este acuerdo, lo que está siendo presentado por la administración como un logro impresionante. Es un logro, pero yo quiero ver aquí cómo se llegan a acuerdos con otros países con los que quizás hay más hostilidades y menos relaciones naturales. Pero sí, yo creo que a la Unión Europea le da mucho miedo que cada vez más países consideren que el organismo supranacional de la Unión Europea es un lastre y que más bien conviene entablar relaciones
bilaterales entre cada país autónomo de la Unión Europea con países como Estados Unidos. Claro. La verdad que sí, eso llama muchísimo la atención y evidentemente de alguna manera se deja entrever esa amenaza por parte de la Unión Europea, quizá con el miedo de que otros sigan los pasos de lo que hizo el Reino Unido y del Brexit. Bueno, vámonos ahora al siguiente tema, y es que el día de ayer se llevó a cabo una nueva manifestación violenta antisemita en la Universidad de Columbia. Esta vez la dirección de la universidad reaccionó de manera muy diferente y rápidamente pidieron el apoyo de la policía de Nueva York, quienes lograron realizar varios arrestos, bastantes arrestos de hecho. Vanessa, ¿qué cambió entre las autoridades universitarias para actuar, para responder de manera diferente a estas manifestaciones violentas? Esto es puro efecto Trump, que lleva semanas presionando e incluso quitando recursos a la Universidad de Columbia y a otras universidades para presionar para que de verdad se tomen medidas para acabar con el antisemitismo y estos ataques a todos los estudiantes y en particular a los estudiantes judíos. Yo creo que en medio de todas estas presiones de la administración, las amenazas y el efectivamente quitar recursos, pues eso hace que la administración, que la dirección de esta universidad haya reaccionado completamente diferente, y ahí vemos cómo no, es como lo que pasaba con la frontera. No es que no se pudiera controlar la frontera, sino que se necesitaba la orden y la orden clara de parte de un gobierno. Y ayer, relativamente muy rápido, se solucionó esto, 80 personas arrestadas. Incluso la administración Trump felicitó a la dirección de la universidad y dijo que la respuesta había sido contundente y rápida. Y pues eso definitivamente es un cambio, pero es un cambio que hay que reconocer que es efecto Trump. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Ha surgido efecto entonces quizá la batalla por los fondos federales a estas grandes universidades privadas, como lo hemos visto en el caso de Harvard, esta batalla? ¿Crees que está surgiendo efecto esta estrategia por parte del presidente Trump? ¿Y crees que esta manera de abordarlo se va a replicar en otras grandes casas de estudios? Mira, no sé, yo no soy tan optimista, no estoy tan satisfecho como Vanessa con la reacción de Columbia. Sí es verdad que reaccionaron de una manera diferente, pero todavía para mí fue muy lenta. Los manifestantes ya habían anunciado temprano en la tarde que iban a tomar la biblioteca. Incluso pudieron tomar un salón entero de la biblioteca. Inicialmente entran los agentes de seguridad de la universidad para tratar de mitigar la situación. No es hasta horas después que llaman a la policía. O sea, yo soy estudiante, sabiendo lo que ha pasado en Columbia. Yo quería a la policía ya, antes de que ellos llegaran a la biblioteca, listos para recibirlos, para evitar, no mitigar, no dejar que ellos entren, sino asegurarse de que ellos no tomen la biblioteca. ¿Por qué manifestantes tienen que entrar a una biblioteca? Pueden quedarse afuera y hacer su manifestación pacífica. O sea que, francamente, sí actuaron más rápido, pero todavía es muy lento. Yo creo que esto lo hicieron para satisfacer a ambos lados. Por un lado, dejar que se manifiesten, mira, ocuparon solo un salón de la biblioteca, y por otra parte decir que respondieron rápido. Yo no estoy satisfecho, quiero una acción mucho más rápida. Y bueno, lo que está por verse también es cuántos de estos manifestantes detenidos están en el país con algún tipo de visa, ¿no? Y cuál va a ser la reacción en este caso de las autoridades del Departamento de Estado y de las autoridades de migración que han trabajado en conjunto precisamente como lo hemos visto en el pasado. ¿Cómo lo ves, Orlando? Bueno, yo no soy tan optimista, pero tampoco lo veo tan mal, ¿no? Yo creo que evidentemente estas universidades que hace unos meses apenas estaban encubriendo y amparando este tipo de expresiones antisemitas, proterrorismo, etcétera, pues han empezado a ceder, poco a poco, a regañadientes, pero a ceder. Y en últimas, eso es una muestra de la administración Trump, de las presiones y también de lo que quiere la gente. Claramente han cometido error. Veníamos el presidente de Harvard pidiendo disculpas, entre comillas, aunque luego un poco justificando. Pero todo ese tipo de expresiones para tratar de quedar bien con todo el mundo también son una muestra. Hace unos meses no les importaba quedar bien con todo el mundo. Pero, Orlando, piensa en los estudiantes. Si yo soy un estudiante y quiero estudiar esa tarde y me encuentro que no puedo entrar en la biblioteca porque hay un montón de gorilas allá adentro que no me dejan entrar, o sea, se tiene que tomar acción mucho más rápida. No es meramente sí llamar a la policía, no es como antes, que sencillamente no llamaban a la policía, pero en vez de esperar días, lo hicieron en horas, pero todavía es tarde. De acuerdo, no, de acuerdo. La reacción ha sido
lenta, no es suficiente. En general, la forma en la que se ha abordado no es suficiente. Yo creo que hay que seguir ejerciendo presión, no solamente desde la administración, sino yo creo que esto debería ser un reclamo de los estudiantes, un reclamo de la sociedad, de la prensa, y ahí es donde difícilmente lo vamos a ver. Pues sí, pues por lo menos ya nos hicieron oídos sordos, por lo menos ya no pusieron campamentos, por lo menos ya no duraron días como anteriormente. Es un avance, quizá no lo ideal, como lo señala Alfonso, pero al menos un avance y ojalá que vaya mejorando este proceso. Y definitivamente, como lo menciona Vanessa, es algo por lo cual hay que darle crédito a la administración Trump, que ha pedido a estas casas de estudios mano firme con estas manifestaciones antisemitas y violentas en las universidades privadas. Así llegamos al final de esta emisión. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por estar con nosotros el día de hoy. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia, en donde, por cierto, mañana tendremos una entrevista exclusiva con la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Así que no se la pierda, esté muy atento a ello. Gracias por su sintonía y su confianza en Voz News. Que pase una excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. La pace sia con tutti voi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente.